Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Un gusto de estar con ustedes nuevamente. Les agradecemos que estén conectados para que podamos juntos estudiar la palabra de Dios. Es nuestro propósito, estudiar la palabra de Dios. Queremos antes de comenzar mandar un saludo a algunos amigos que nos escuchan. Queremos saludar a todos, ¿verdad? Pero en especial a estas personas que se han comunicado con nosotros y que están contentas de recibir estos videos. Una es Margarita, nuestra consuegra, que vive en el estado de New York, en Rochester. Hola Margarita, nos da gusto que estés conectada. Bendiciones. Muchas bendiciones a ti y a tu familia. Amén, amén. También queremos saludar a Sandra, que ella vive en Pergamino, Argentina. Pergamino es una ciudad de Buenos Aires. Y ella se conectó con nosotros casi por casualidad. Yo mandé a la gente de Facebook mensajes y sin conocerme ella me agradeció y me saludó y tuvimos una conversación una noche por Messenger. Y ella sé que nos sigue y estamos muy contentos de que nos esté acompañando. Bendiciones para Sandra y para ella y para su familia, ¿verdad? Familia, claro que sí. También queremos saludar a Katy, mi amiga Katy. Ella era amiga mía desde pequeñita, desde jovencita, allá en Mendoza. Es la señora que nos hizo el saludito de este sábado que pasó. Desde Argentina, Mendoza. Ella fue amiguita mía desde siempre y todavía lo somos. Saludos, Katy, a ti y a los tuyos. Que pronto puedas estar recuperada. Yo sé que el Señor está obrando para que tú pronto estés bien. Amén, amén. También queremos mandarle saludos a Belmarie. Belmarie es una antigua compañera de trabajo y ella me dijo el otro día, Laura, yo sigo todos tus videos, y me puso muy contenta realmente. Claro que uno le pone contento cuando sabe que está siendo útil, ¿no es cierto? El Señor nos ha encomendado de predicar su palabra y es bueno que podamos compartir estos videos que estamos subiendo allí al YouTube y también al Facebook. Nos pone muy contentos. Bendiciones, Belmarie. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Amén. Entonces vamos a comenzar con una oración. Claro. Vamos a inclinar el rostro, por favor. Querido Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos y que también estás con cada uno de nosotros, porque así lo has prometido, que el momento que te invoquemos tu nombre o que abramos tu palabra, tú estarás con nosotros para guiarnos en el estudio. Te agradecemos por ello. Danos un espíritu de sabiduría, que podamos interpretar tu palabra cabalmente como tú quieres, que podamos atesorarla en nuestros corazones y que podamos vivir de acuerdo a ello, Señor. Por favor, Señor, que puedas alcanzar a cada uno de nuestros amigos, oyentes, familias, hermanos que están conectados o que se van a conectar, que tú les des tu bendición a ellos y a su familia. Te pedimos estas bendiciones sin merecerlas, en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, Víctor, vamos a continuar entonces. Habíamos dejado en Gálatas 2:10. Vamos a comenzar ahora con Gálatas 2:11 al 3:5. Si tienen allí la Biblia, sea en el teléfono o sea físicamente, abran entonces en Gálatas capítulo 2, desde el versículo 11, es lo que vamos a considerar. Así es. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la lectura en el capítulo 2, como dijo Laura, y en el verso 11. ¿De qué se trata esto? El título allí dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Qué feo suena esa palabra reprender, ¿no es cierto? A nadie le gusta que lo reprendan. Pero bueno, el caso es que aquí sucedió algo cuando Pedro visitó a Pablo en Antioquía. Y para ponernos en contexto, Antioquía, había dos Antioquías en el pasado, digamos, en esa época. Una era Antioquía de Siria y la otra era de Pisidia. Se refiere aquí a la Antioquía de Siria, que justamente fue una de las ciudades donde más se desarrolló el cristianismo de la iglesia primitiva, digamos. Fue Jerusalén y tuvo mucho que ver Antioquía. Allí en ese lugar, dice la palabra de Dios, eso está, bueno, no me acuerdo si está en Hechos, me parece, donde dice que los cristianos fueron llamados por primera vez cristianos, los seguidores de Cristo, y fue en Antioquía. Y fue en Antioquía. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la lectura. En el versículo 11 nos dice, pues bien,
Cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Aparentemente, Pedro estaba haciendo algo que no le gustó a Pablo. Dice que le eché en cara, acá dice, le resistí cara a cara, porque era de condenar lo que estaba haciendo. Pedro estaba haciendo algo que iba en contra de todas las enseñanzas que había Cristo dado. Claro. Sí. Son enseñanzas nuevas. Sí. Fíjate que dice en el verso 12, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Fíjate que dice que habían venido algunos hermanos de parte de Jacobo. Por lo que estuvimos investigando, no parece ser que Jacobo lo haya enviado a estos hermanos. Probablemente venían de una de las iglesias de Jerusalén, donde Jacobo estaba liderando. Exacto. Jacobo era el hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús, el autor. Jacobo es Santiago, es el autor del libro de Santiago. Libro de Santiago. No era que Jacobo los mandó a espiar. No, porque justamente Jacobo predicaba el mismo evangelio que predicaba Pedro y que predicaba Pablo. Claro, eso lo vemos en Hechos 15, donde está el concilio de Jerusalén y donde todos llegaron a la misma conclusión, ¿verdad? La misma conclusión que tenía Pablo, la misma revelación, era para todos, ¿verdad? Dice allí que tenía miedo, dice, de lo de la circuncisión, como que Pedro tenía miedo, dice, pero no sé si era miedo realmente. Yo creo que ellos eran judíos de nacimiento, Pedro, Pablo, los hermanos, porque después vemos aquí que no solamente fueron Pedro, sino que dice que había varios hermanos que hicieron lo mismo, y también Bernabé que había sido uno de los misioneros con Pablo allí a Gálata, a las ciudades de Galacia, ¿no es cierto? Pero sin embargo ahora vemos aquí que es como que también se está volviendo atrás. Claro, ¿no es como que es como que les hizo un desprecio a los hermanos gentiles, ¿no es cierto? Ajá. Como que aquellos que venían no estaban juntos con los gentiles por lo mismo que ellos... los de la circuncisión, quiere decir que ellos todavía estaban con esa idea de que aparte de aceptar a Cristo debían circuncidarse, debían no juntarse, consideraban a los gentiles como pecadores. Sí. Entonces como que Pedro se alejó en ese momento, se dejó llevar. Ya, eso es lo que pasó, ¿no? Eran hermanos que se habían convertido al cristianismo, eran judíos convertidos, pero sin embargo todavía seguían con esa costumbre, ¿no? Es como que le querían sumar a la gracia de Cristo el guardar leyes, costumbres judías. Sabemos que los judíos, por la ley que ellos tenían, no se les permitía entrar en un hogar que no fuera de otro judío, ¿no es cierto? No podían entrar a un hogar de gentiles, es decir, no podían juntarse con ellos. No. Entonces esto es lo que vemos que está pasando aquí. Sí. Que antes que llegaran eso, Pedro comía con los gentiles. Cuando llegaron los judíos de Jerusalén, es como que agarró su platito y se fue a la otra mesa. Exactamente. Entonces, vamos a seguir leyendo. Cuando vi que no actuaban rectamente, dice Pablo, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Dice que Pablo lo reprendió, pero no en un lugar privado, sino que fue adelante de todo. Se ve que realmente le molestó a Pablo lo que estaban haciendo, ¿no es cierto? Yo creo que iba en contra de lo que él estaba predicando, que era la unión en Cristo. Todos habían abrazado el mensaje de la salvación por la gracia de Cristo. Y entonces ahora vemos que Pedro es como que se está volviendo para atrás y está contagiando a los otros hermanos. Pedro era un líder de la iglesia de Jerusalén, y cómo podemos ver aquí la influencia que puede tener un líder, en forma positiva o negativa. Porque los otros se fueron como siguiendo a Pedro. Sí, exactamente. Y a otra cosa que yo quiero remarcar aquí, quisiera remarcar, ¿no? Para que veamos que los personajes bíblicos no son perfectos, porque... no sé, yo si hubiera estado en el lugar de Pedro me hubiera sentido muy mal, y yo creo que Pablo fue un poquito duro con él porque dice que delante de todos. A mí me parece
que no debería haber sido adelante de todo. Claro, tal vez lo debería haber llamado aparte y haberle dicho, él era el líder, ¿no es cierto? Pero acá están las cosas tal cual pasaron nosotros, ¿no es cierto? Para que nosotros veamos que eran seres humanos y cometían errores. Seres humanos como nosotros, y nosotros también a veces cometemos errores. Ajá. Pero seguramente que Pedro se habrá acordado de lo que Jesús le dijo. Cuando fue a visitar a Cornelio, ¿no? No, cuando le dijo, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano? Todas las veces que sea necesario. 70 veces 7, 490 veces, ¿verdad? Sí. Yo creo que no alcanza la vida para que alguien te ofenda tanto, ¿verdad? 490 veces. Sí. O sea, fue un número nomás que Jesús les dijo, que creo que tiene un significado, pero todas las veces que sean necesarias. La enormidad, ¿no es cierto? Que son 490 veces, es mucho, ¿verdad? Entonces yo creo que Pedro se habrá acordado y habrá cerrado su boca, porque parece como que no reaccionó como el Pedro que era, ¿verdad? No está registrado aquí, ¿no es cierto? Que haya reaccionado. Que haya reaccionado más. Y habrá pedido disculpas, ¿no? Y otra cosita que le dice ahí en el mismo versículo, dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué les quiso decir? Ya Pedro había aceptado a Jesús, él había estado en todo el ministerio de Jesús y había aceptado la salvación por la gracia, ¿no es cierto? Pero entonces le dice, tú vives ahora como los gentiles cristianos habían aceptado el cristianismo y lo habían aceptado así, la salvación solo por gracia. Entonces le está queriendo decir, tú también aceptaste eso, tú vives y sabes que solamente somos salvos por la gracia. ¿Por qué ahora quieres cargar a los gentiles con algo que ni tú haces? En otras palabras. Exacto. Entonces le continúa diciendo Pablo, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer, estoy en el versículo 15 y 16, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Pablo acá le está queriendo decir, bueno, nosotros somos judíos de nacimiento, y no pecadores paganos como lo eran los gentiles. Pero, ¿qué pasa? Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado, porque nosotros al entregarnos a Cristo como judíos, hemos reconocido que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Entonces estamos en el mismo nivel que los gentiles. En el mismo bote. En el mismo bote. Necesitamos tanta justificación como ellos. Sí. ¿No es cierto? Entonces dice... sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Y si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, ¿por qué seguimos observando reglas que no tienen sentido? No tienen sentido. En una palabra, creo que Pablo le quiso decir. Le quiso decir eso. Fíjate que dice ahí cuando comienza el verso 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Tanto Pedro como Pablo como los hermanos judíos conocían todas las leyes judías desde su nacimiento, porque el papá se los enseñaba, después los maestros, y entonces ellos conocían todas esas leyes, y no pecadores, dice, como eran los gentiles. Así un judío consideraba a un gentil, que era un pecador alejado de Dios y que no tenía posibilidad de salvarse. Pero aún así, entonces comienza acá todo lo que leímos, que nosotros también hemos aceptado a Jesús y la salvación por gracia. ¿Por qué ahora queremos volver atrás? ¿Por qué queremos cargarlo a los hermanos gentiles con este bardo que nosotros no pudimos llevar? Exacto. Entonces, el versículo 17 nos dice, ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Si hemos buscado a Cristo, aunque nosotros nos considerábamos que guardábamos la ley de Dios, que estábamos con Dios, como el hijo pródigo y el que se quedó en la casa, ¿verdad? El que se fue, el que se quedó en la casa. Que se quedó en la casa era tan pecador como el que se fue. ¿No es cierto? Porque estaba con el padre, estaba ahí, pero estaba lleno de egoísmo, de resentimiento. Bueno, odio, ellos mismos reconocen, acá Pablo que dice, nosotros
se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores Exacto. cuando aceptamos la gracia de Cristo. Porque para aceptar la gracia de Cristo tú tienes que reconocer que eres un pecador. Bien. ¿No es cierto? ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? Claro, como que quiso decir, nosotros que dejamos todas esas leyes judías y ahora buscamos, ¿no es cierto?, el perdón a través de Cristo Jesús, la justificación. Ahora por eso nosotros somos justificados, somos considerados pecadores. Porque si así, sigue diciendo, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Ya. Si todavía somos... me aparto de ellos porque son pecadores, me voy con los judíos. ¿No es cierto? Estoy diciendo que ellos son pecadores y yo no. Exacto. ¿No es cierto? Es como una paradoja, ¿verdad? Y después Pablo les dice, después de decirle que Cristo no es ministro de pecado, ¿no es cierto? Le dice, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, ¿qué es lo que habíamos destruido? Habían dejado de observar todas esas leyes, costumbres, circuncisión, leyes de Moisés, como le llaman, y ahora estaban siguiendo a Cristo, siguiendo el Evangelio de Cristo, que es el de la salvación por la gracia, ¿no? Claro, creo que lo que se destruyó fue el hecho de que la ley es imposible de guardarla por uno mismo. Exacto. Lo que se destruyó fue ese hecho. ¿No es cierto? Cuando ellos pretendieron, ¿no es cierto? O pretenden volverse hacia atrás, es como que están construyendo de nuevo la justificación por las obras. Y dice, transgresor me hago, si intento Si hacer hago eso es transgresión. transgresión. Es una transgresión, porque si dejo de creer en Cristo, ese es el mayor pecado. Es el mayor pecado. Mira acá, yo tengo una cita que dice, despreciar el sacrificio de Cristo o tomarlo como algo innecesario. Es decir, cuando nosotros intentamos justificarnos ante Dios, obtener la salvación por guardar cosas, sea leyes, costumbre, rito, tradiciones, estamos despreciando el sacrificio de Cristo o lo estamos tomando como algo innecesario, es decir, como diciendo, no era necesario que Cristo viniera a morir por mí porque yo, guardando todas estas cosas, ya me salvo. Exacto. Entonces, Pablo dice, yo en el 19, por mi parte, no voy a construir de nuevo eso que destruimos, sino que mediante la ley he muerto a la ley. No. A fin de vivir para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de que yo antes me salvaba por la ley, según mi pensamiento, ¿no es cierto? Eso murió, se fue. La ley solo me muestra mi pecado. ¿Y el pecado qué hace? Dice que la paga del pecado es la muerte. Es muerte. Al mostrarme mi pecado, ese pecado me mata. La ley eso es lo único que podía hacer. Lo único que no podía perdonar al ser humano, ni puede hacerlo. Exacto, entonces la ley ahora es nuestro ayo, lo único que hace es mostrarnos el pecado para llevarnos a Cristo, que es donde podemos encontrar el perdón. Exacto, porque cuando nos vemos pecadores nos reconocemos que no, con eso no podemos y tenemos que ir a Cristo para que nos salve, ¿verdad? Entonces dice, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Fíjate ahí en el verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice que Cristo vive en su vida. Y Él crucifica su yo. Su yo, su pecado, dice que fue... Lo crucifica en la cruz de Cristo. Lo cuelga ahí. No. Cuando una persona se reviste de Cristo, como dice Pablo aquí, que está revestido de Cristo, comienza a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te hace vivir conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios, vas a guardar lo que el Señor pide que guardes. Exacto. Y una cosa quería agregar, que mi yo tiene que desaparecer en Cristo. ¿No es cierto? Porque si yo manejo mi vida va a la deriva. Mi yo se tiene que colgar en la cruz de Cristo. El yo es mi peor enemigo. Yo creo que el yo es el orgullo. Es nuestro orgullo, ¿verdad? Nuestro orgullo que nos hace entronizarnos en nuestro corazón, ¿verdad? Nos hace pensar que nosotros podemos lograr la salvación. Sin necesidad de Cristo, de guardando cosas. Aunque cuando guardamos cosas nos hace pensar que
otra gente es inferior a nosotros. Si nos subimos en una plataforma, entonces miramos al otro y decimos, yo guardo la ley, yo voy a la iglesia, me pongo una corbatita, agarro mi Biblia, y entonces eso nos hace creer que somos mejores. Pero el orgullo espiritual es lo más peligroso para el ser humano que existe, ¿cierto? Porque el orgullo espiritual te hace sentir así, como superior, y entonces eso puede llegar a alejarte aún más de Dios que aquellos que uno llama mundanos o perdidos, o que no tienen la sabiduría o el conocimiento que uno tiene. Exactamente. Entonces termina en el versículo 21, termina el capítulo 2, dice Pablo, yo no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto. Es lo mismo que decíamos recién. Por Cristo eso Pablo no muerto. desechaba la gracia de Dios, ¿no es cierto? Porque si fuese así, en vano vino Cristo a morir por nosotros, en vano hizo el sacrificio. ¿Y cómo es que después de que nos entregamos al Señor, nosotros podemos crecer? Porque no quiere decir que nos quedamos como antes. Que nos quedamos como antes, o que está bien, yo voy a pecar, total, Cristo me perdona. No es así. No es así, la gracia ¿no es cierto? No nos exonera de las buenas obras. No. Es decir, que nosotros también podemos escudarnos en eso. No vivo por gracia, hago lo que quiero. Total, Cristo me salvó, y no es así tampoco. La gracia no nos exonera de las buenas obras. Exacto. Exacto. Entonces, la fe y la observancia... Yo creo que el cristiano da evidencia de que realmente es un cristiano que ha encontrado una nueva vida en Cristo Jesús cuando su vida comienza a cambiar. ¿Entendés? Porque si vos estás con Cristo, seguramente que vas cambiando. Y no es que va a ser perfecto. No vas a ser perfecto. No va a ser perfecto. Todavía va a tener falencias, todavía va a tener errores. Todavía está la tendencia al pecado, somos pecadores. Claro, porque nosotros vivimos, una vez que nos entregamos, por fe, y ya no vivimos por la observancia de la ley, pero no quiere decir que no cumplamos la ley de alguna manera, ¿no es cierto? Por eso decía hoy, como Pablo también dice, que cuando tú te entregas a Cristo y el Espíritu Santo viene a tu vida, te comienza a guiar, te comienza a cambiar desde adentro hacia afuera, y entonces tú comienzas a vivir una vida diferente, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios también es que obedezcamos la ley, porque la ley es para nuestra felicidad, no es para nuestra salvación, pero es para nuestra felicidad. Es por eso que el Espíritu se recibe por la fe. Exacto. Por eso Pablo en el capítulo 3, empezando en el versículo 1, sigue diciéndole, dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Acá dice Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? No le entra en la cabeza a Pablo, ¿cómo puede ser? Claro, porque la verdad de Cristo había sido presentada en forma clara y sencilla, porque la salvación no es una cosa difícil y tremenda que tengamos que agotarnos para salvarnos. Y ellos habían entendido y se habían convertido. Y ahora estaban queriendo volver para atrás. Exacto. Entonces dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién les nubló la mente? Si ya lo habían visto claro, ¿por qué de nuevo se les nubló la mente? ¿No es cierto? El versículo 2 dice, solo quiero que me respondan esto. Y les empieza a hacer reflexionar. Los quiere hacer reflexionar. Exactamente. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? En una palabra le está diciendo, mira, vamos a poner la ley, ¿no es cierto? Vamos a poner la ley, las obras de la ley. Entonces, tenemos a dos personas, vamos a ponernos nosotros dos. Tenemos a Víctor y tenemos a Laura, ¿verdad? Entonces Dios está aquí y nos pone la ley enfrente, a ver cómo la obedecemos. Entonces dice, Víctor obedece 9 mandamientos. Le falta uno, pero bueno, obedece 9. Laura, pobrecita, ella obedece 6, nada más. Le voy a entregar más espíritu a Víctor porque obedece más que a Laura. No es así. Porque recibir el Espíritu lo recibimos por gracia como la salvación. No es por nuestros méritos, no es porque seamos más guardadores o menos guardadores, más observadores o menos observadores. ¿No es cierto? Es por gracia. Todo es por gracia y por el amor de Dios. Y entonces le sigue diciendo,
torpes son, Necios. tan necios. Después de haber comenzado con el espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Acá lo dice bien clarito esta Biblia. Después de haber comenzado por el espíritu, que el espíritu es el que los va transformando de a poquito. El espíritu, como un cirujano experto, nos va sacando la escoria despacito. ¿Por qué? Porque nos muestra nuestros defectos. Y cuando nos enfrentamos a nuestros defectos y los aceptamos, nos damos cuenta a veces lo defectuoso que somos, y entonces el Espíritu Santo nos tiene que hacer ver eso duele. Eso duele. Y a veces, como dice una escritora cristiana, si el Espíritu Santo nos mostrara todo lo malo que somos, tal vez nos agarraría un ataque al corazón. Sí, nos espantaría. Entonces, despacito nos va mostrando los errores que tenemos y nos va ayudando a cambiar, a crecer en eso, dándonos victoria cada día. Por eso también a mí me viene otro pensamiento en la mente, ¿no? Cuando nos entregamos a Cristo y estamos en relación con otros cristianos, debemos ser un poquito más tolerantes con la gente. Tenemos que pasar por alto más algunas cosas, porque tenemos que entender que ellos están en la misma lucha que nosotros. Sí. Y el Espíritu Santo está trabajando en ellos y está trabajando en nosotros. Sí. Si algo o alguien nos ofende, debemos, en vez de confrontar, en vez de pelear, en vez de discutir, debemos orar por esa persona. Sí. Y orar por nosotros mismos, para que los dos tengamos luz. Balanza se tiene que inclinar más para el lado de la misericordia que para el lado de la justicia. Porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia, ¿no es cierto? Nosotros a veces queremos hacer justicia y de esa manera hacemos desastre, no justicia. Exacto. Entonces siempre tenemos que ser misericordiosos y pacientes con otros, porque estamos todos en la misma lucha. Todos somos pecadores y todos tenemos luchas. Y todos tenemos defectos de carácter. Entonces, si somos un poquito más tolerantes y pasamos un poquito más por alto los defectos de los demás, y los amamos y los aceptamos como son, y nos dedicamos a amarlos, entonces le damos la oportunidad de que ellos se sientan confortables también en su cambio y en su trayectoria. Eso también lo dice Pablo en otro capítulo, ¿no? Que aquellos que están más, que han crecido más, tienen que apoyar a aquellos que han crecido menos, ayudarlos a crecer. No ponerle el pie encima. Y no criticarlos, no ofenderlos, ni nada por el estilo. Y en eso nos incluimos todos. Nosotros, a veces nosotros todos pecamos en ese sentido, ¿verdad? Sigue diciendo Pablo en el versículo 4, tanto sufrir para nada. Si es que de veras fue para nada. Dice, si es que de veras fue para nada. Sí. Acá dice, tantas cosas habéis padecido en vano. El hecho de ser un cristiano en aquella época, el aceptar, el caminar con Jesús o seguir el Evangelio de Jesucristo no era fácil, no es como ahora, ¿cierto? O tal vez hoy también es un poquito, no es fácil porque a lo mejor tenemos persecución de parte de nuestra familia, de los amigos que tenemos, pero en aquella época era aún más difícil, porque hasta podían perder la vida por seguir a Jesucristo. Sí. Por eso le dice Pablo, tantos han sufrido para ahora estar volviéndose atrás. No los entiendo. No los entendía. Sí. Ok, vamos a leer el final versículo, el 5. Al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han aceptado el mensaje? Otra vez como que les está diciendo, las maravillas que el Espíritu Santo ha hecho entre ustedes, ¿la hizo porque ustedes guardaban las leyes, las normas y las conductas y las costumbres? ¿O la hizo por la fe que ustedes pusieron en Cristo Jesús? Las obras, dice que nuestra fe es lo que mueve la mano. Lo que mueve la mano de Dios. Y volvemos a decir que el Espíritu Santo lo da el Señor por gracia y no por cosas que nosotros guardamos. Porque déjenme decirles, Dios nos ama desde el principio. Dios nos ama, Dios nos ama desde antes que nos entreguemos a Él. Su amor no cambia, no varía, ¿verdad? Nosotros somos los que cambiamos. Exacto. De hecho, cuando nosotros decimos busqué al Señor, en realidad nosotros nos buscamos. El Señor nos buscó a nosotros y nos encontró. A veces a través de alguien que nos invitó a escuchar la palabra. De alguna manera el Señor va obrando hasta que nos encuentra. Sí, exactamente. Siempre nos está buscando. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ocupados en nuestra salvación. Y la salvación no es difícil.
es mucho más fácil de lo que nosotros Nosotros la pensamos. complicamos. Nosotros complicamos las cosas. Sí. Si nos parecemos un poco a los hermanos judíos en algunas cosas. Que le queremos meter a la gracia de Cristo un montón de cosas más. Ok, entonces con esto terminamos y podríamos terminar otra vez con una oración. Claro. ¿Quieres hacerla, Víctor? Sí, claro. Sí. Querido Dios y Padre nuestro, nuevamente venimos a tu presencia para agradecerte por estos momentos que tú nos has regalado, donde pudimos estudiar tu palabra con los hermanos, amigos, familias que tenemos. Te agradecemos por estos momentos, gracias por la iluminación de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, si hay algo que no nos quedó muy claro, ayúdanos para que tu Espíritu Santo nos aclare cada duda que podamos tener y que realmente, Dios, podamos agarrar o abrazar el Evangelio como tú nos quieres enseñar. Como Laura decía, el Evangelio tuyo, Señor, es sencillo. Tú ya hiciste todo por nosotros, solamente nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir el regalo de la salvación que tú nos quieres dar. Te agradecemos por tu sacrificio infinito, te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Señor Dios, bendice a nuestros amigos, hermanos, familias que van a ver estos videos. Bendícelos a ellos y a sus familias, a quienes representan. Lo pedimos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces nos vemos próximamente. Recuerden que el sábado nos encontramos a la misma hora. También los martes vamos a continuar con la ayuda de Dios y con su bendición con el estudio de Gálatas. Son pocos capítulos, solo 6. 6 capítulos. Queremos recordarles también que tenemos nuestro canal de YouTube que se llama Jesús Restaura Ministry en YouTube. Pueden encontrar así. ¿Y Facebook? Todos los videos. Y en Facebook la página se llama Jesús Restaura Ministry Sandy, Utah. Sandy es la ciudad donde nosotros vivimos y el estado de Utah. Entonces solamente tiene que agregarle allí en el Facebook Jesús Restaura Ministry Sandy, Utah. Entonces van a ir a la página nuestra y si no, en la página de Laura personal o mi página también ponemos allí los videos. Mi página es Víctor Almirón y el de Laura. No me acuerdo. Supongo que Laura Almirón. Laura Almirón. Ni sé cómo figuro en él. Pero sí, ya tengo muchas amigas y muchos amigos, así que no hay problema. Y ahí nos estamos comunicando. Recuerden, YouTube, Jesús Restaura Ministry. Y Facebook, Jesús Restaura Ministry, Sandy, Utah. Y no se olviden ahí de darle un like. Me gusta, un me gusta. Compartir, porque cuando usted comparte, usted también participa de la obra del Señor. Esta no es nuestra obra, esto es palabra de Dios, no es nuestra palabra. Así que cuando usted comparte la palabra de Dios. Se convierte también en un ministro de Cristo, ¿no? Exacto. Porque somos todos ministros de Cristo, sacerdote de Cristo. Exacto. Así que al darle un me gusta, a compartir y a suscribirse si no se ha suscrito. Muy bien. ¿Ok? Nos vemos. Hasta la Dios los próxima. bendiga. Que Dios los bendiga.